y me dice que ellos no ven otra solución que la renuncia. Como estaban las cosas, no había más nada que hacer. Hace mucho tiempo que sabíamos que la convertibilidad estaba terminada. Me proponían eso, yo lo sacaba vendiendo almanaque. Yo creo que Alfonsín gozaba con la idea de que todo terminara mal. Queda claro que aquí no hay devaluación. Los radicales ya en ese momento querían que se daban cuenta que la cosa no andaba. Hay un golpe que lleva a esta situación. Cada vez había menos dinero y la demanda social era cada vez más grande. Era una sociedad que estaba cansada de 5 o 6 años de recesión. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Primero eran 3, después eran 6, después eran 100, y después fueron cientos de miles. ¿Qué era más grave ahí? El estado de la gente. El enojo de la gente. El enojo de la gente. Ya se hablaba de 5 fallecidos en Plaza de Mayo. Fue la gota que rebasó el vaso para la renuncia del doctor de la Rúa. Evidentemente estaba con un vacío de poder. No había salida. Yo me había quedado de lado porque el país no sabía de la renuncia. Vengo a saludarlo junto al vicepresidente electo como presidente electo de los argentinos. La causa eficiente por la cual Eduardo Duhalde pierde la elección de 1999 y gana Fernando de la Rúa es porque Fernando de la Rúa sostenía la continuidad de la convertibilidad, mientras que Duhalde había planteado claramente que era indispensable salir de la convertibilidad porque si no, no íbamos a poder crecer. La gente no quería una devaluación porque temía mucho a la inflación. Ahora, no todos en el gobierno pensaban lo mismo. Conmigo un peso, un dólar. La alianza era una coalición armada entre peronistas disidentes y radicales. Chacho Álvarez era el jefe de los peronistas disidentes, pero se llevaba mal con De la Rúa. Era un matrimonio sin amor, una alianza pero por conveniencia para ganarle al peronismo y era muy débil. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Yo llamo a Chacho y le digo, Chacho, ¿qué está pasando? Nos vamos. No, dice, se quedan todos. Me voy yo solo. La renuncia de Álvarez fue una manifestación concreta de que en la alianza no había afinidad política. El gran problema era que las fuerzas políticas hicieron la alianza, no la hizo De la Rúa. Alfonsín, Storani, Chacho Álvarez, Terraño y De la Rúa, que era el presidente y el que tenía los votos, era uno más. Se hizo la alianza, bueno, todo el mundo estuvo de acuerdo. A muchos que estábamos ahí no nos gustaba hacer la alianza. No necesitábamos a un sector de marginales del peronismo que no tenían nada que ver con lo que nosotros pensábamos de lo que había que hacer en ese momento. Dije lo que había expresado el ministro de Trabajo en una cena que tuvimos. Cuando yo le dije que en el Senado había mayoría peronista, que la ley no iba a pasar, él me dijo, para los senadores tengo la Banelco. Porque él renuncia poniendo como pretexto los sobornos del Senado, pero los que estaban en la alianza, algunos de ellos decían que ese había sido un pretexto. Él se quería ir porque no estaba de acuerdo con el gobierno, con el manejo económico y creía que eso iba a terminar mal. No sé los motivos porque no hablé nunca después con el doctor Álvarez después de su renuncia. Desde el punto de vista institucional fue una irresponsabilidad. Ese gobierno de la Alianza además
no tenía el poder absolutamente en la presidencia, porque la figura dominante en el partido de gobierno, en la Unión Cívica Radical, era el doctor Alfonsín. Alfonsín siempre fue muy claro que él no estaba de acuerdo con la convertibilidad. Y esto lo dijo públicamente siempre, en épocas del doctor Cavallo y del doctor Menem, en nuestra época. Alfonsín en aquel momento también coincidía con Duhalde en la necesidad de ir saliendo progresivamente de la convertibilidad. Esto los unificaba en cuanto a una misma visión de cómo debía salirse de ese parate que se había generado en los 2 últimos años. Yo creo que Alfonsín gozaba con la idea de que todo terminara mal. Yo creo que psicológicamente él pensaba que, bueno, su gobierno había terminado muy mal y en realidad la política de Menem y de la década de los 90, que según él había sido continuada por De la Rúa por equivocación, también estaba terminando muy mal. Y yo creo que a él le parecía bien que terminara mal. Era una sociedad que estaba cansada de 5 o 6 años de recesión y de ajustes permanentes. Ya en el 96, 97 la convertibilidad no funcionaba tan bien porque la economía se había parado, había recesión y eso siguió. Las secuelas obvias, desempleo y pobreza. Cada vez había menos dinero, menos respaldo económico y la demanda social era cada vez más grande. Si así no lo hicieres, Dios y la nación. La pregunta es por qué Cavallo creía que siendo el padre de la criatura, la convertibilidad, iba a poder manejarlo. Del lado de la Rúa, porque estaba en situación de agarrarse de un clavo ardiente. Pero además la sociedad, en un 72%, también creía que el que podía arreglar lo de la convertibilidad era Cavallo. De la Rúa lo ve como un salvavidas y eso le da un inmenso poder. Yo realmente veía que estábamos en una situación muy, muy crítica. Sabía que había habido problemas, sobre todo desajustes fiscales, y además estábamos en una coyuntura internacional muy, muy desfavorable, pero yo entendía que con un trabajo adecuado con la dirigencia argentina podíamos salir adelante. Las alternativas no eran muchas. No había un diagnóstico común, es más, casi todos creían que la convertibilidad debía mantenerse. Hace mucho tiempo que sabíamos que la convertibilidad estaba terminada. Era cuestión de tiempo, porque ninguna de las ecuaciones macroeconómicas podía sostenerlo. Se sostenía a fuerza de endeudamiento. Ya hacía bastante tiempo que de Mendiguren como vocero, pero un grupo de grandes endeudados en dólares, empezaron a pensar en la pesificación forzosa de la economía. Me acuerdo que me agarró de Mendiguren y me dice, Darío, no, eso te quería decir, que devalúen o se van. Yo le digo, Vasco, ¿me estás haciendo una chicana o me estás diciendo algo a mí o me estás pasando un mensaje para el gobierno? Me dice, bueno, te lo estoy diciendo a vos para que lo digas. Me acuerdo perfectamente que salí y llamé a Cristian Colombo y se lo conté. Le digo, te digo que me dijo esto el Vasco, no sé cómo tomarlo. Me acuerdo también de la respuesta de Cristian, sí, están llegando estas cosas por todos lados. Venían a hablar conmigo y me proponían eso, y yo lo sacaba vendiendo almanaque porque yo veía que eso perjudicaba tremendamente a toda la población, a los jubilados, a los trabajadores públicos, privados, y que iba a producir un aumento de la pobreza. Pero ellos siguieron insistiendo. Yo creo que lo trabajaron fundamentalmente a Duhalde. Yo una vez al doctor De la Rúa le pregunté qué sentía un dirigente de la vieja política de haber tenido que hacer tantos ajustes. ¿Y qué le contestó? Y es lo que me tocó.
Muchos no votaron o lo hicieron en blanco o con voto anulado. Son quienes no se sintieron representados por nadie y quisieron dejar constancia de su queja. Esto nos impone mejorar la calidad de la política. El gran ganador de esta elección, Eduardo Duhalde. Quiero decirles... No debió ser determinante, porque al final una elección de medio término debe ser una transición. Porque en aquel momento los ganadores sacaron pecho y dijeron, bueno, ya que ganamos la elección de medio término, dennos el poder. Los radicales ya en ese momento querían que se daban cuenta que la cosa no andaba como me da cuenta yo y querían introducir modificaciones o convencerlo de cosas y él no daba respuesta. Ahí empezó Duhalde a pedir mi renuncia. La CGT, que venía actuando con prudencia, se sumó a Moyano también a pedir la renuncia, porque en vez de decir ahora cuidemos al gobierno, salieron a fajar, a pegar al gobierno a ver si caía. Ya era manifiesta la preocupación por la situación política y económica que se estaba viviendo. Imaginábamos una situación política compleja frente a la incapacidad de reacción que se verificaba desde el Poder Ejecutivo frente a la magnitud de la crisis. Las cotizaciones de las secciones líderes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajaron el 5,24%. Y los bonos de la deuda también descendieron. El crédito externo se había limitado y había claramente una actitud diferente por parte de la nueva administración de los Estados Unidos y del Fondo Monetario, que habían cambiado sus autoridades en la elección de fines del año 2000. Le dije con todas las letras, yo dije, nos van a hacer colgar en la Plaza de Mayo ustedes con estas cosas que están haciendo. Y Köhler estaba duro así. Ann Kruger sacó un papelito, porque Ann Kruger era consciente de que ella había cometido un error. Ella había dado una conferencia de prensa el 23 de noviembre sobre el sistema de reestructuración de deuda soberana. Había dicho, no se aplica a Argentina, pero lo primero que dijo, un país que va a reestructurar su deuda, lo primero que tiene que hacer es poner controles de cambio. Para cuando una economía está dolarizada como la nuestra, controles de cambio significa que no se puede entregar billetes de dólares, porque la gente puede sacar los dólares del sistema argentino y equivale a enviarlos al exterior con solo pedir que le den billetes en lugar de tener depósitos en los bancos. O sea que esa decisión nos obligó a poner el corralito, porque claro, empezó a haber una corrida contra los dólares que estaban en el sistema bancario. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales. Pero ese día, cuando pone el corralito el ministro Cavallo, había una misión del Fondo Monetario en la Argentina. Se sorprenden con la medida del corralito. La verdad que no se ve que no lo habían charlado antes. Hemos salido a defendernos. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar, que se ha derrotado a la especulación. Algo había que hacer porque veníamos con pérdidas de 1.000 y pico de millones de dólares por día de reservas, etc. Ese fin de semana la situación en la Argentina era dificilísima. Los saqueos comienzan en el Gran Buenos Aires, en Moreno, y de ahí se expanden rápidamente a todo el Gran Buenos Aires, que se convierte en un polvorín. Ahí hay varias versiones. Hay quienes dicen que fueron organizados por el peronismo, hay quienes que dicen que no, que fue la consecuencia lógica del hambre, de la desocupación. Se repartieron los cortes a fin de que pudieran ser utilizados como alimentos. Las rejas del comercio intentan ingresar. Esto sigue
y parece no tener fin. Se encuentran robando. Personal de seguridad privado y también empleados de este supermercado están tratando de defender esta fuente de trabajo. Lo que estamos esperando es poder conseguir una bolsa de comida o algo como para poder sobrellevar esto. Lo de Moreno lo maneja el intendente, Hueso Campos, que él busca a sus fieles, viene a la ciudad de Buenos Aires para provocar los incidentes. Eso estaba planificado, incluso para ir asaltando algunos mercados a su paso. Inclusive creo que no fueron tantos como la gente presupone. Creo que habían sido 2, una movilización de 2 municipios y había todos los días movilizaciones, como hay ahora. No se hacen para que se vaya el gobierno, sino para reclamos que en mi época yo considero absolutamente legítimos. Mi sensación en ese momento es que no había una participación de los intendentes, porque si hubiera habido una participación de los intendentes, el desastre hubiera sido infinitamente mayor. La situación sobrepasó todo lo que uno se puede llegar a imaginar. Están llevándose todo un negocio. ¿Qué tipo de negocio es este? El negocio se llama Fabiano. Y la verdad fue una maniobra en la cual se conspiró contra la democracia. Básicamente todo el equipo de Duhalde veíamos cómo el caos se operaba barrio contra barrio. Llegaban a un barrio, 10 tipos en 2 coches y te decían, miren que están viniendo los del barrio de al lado a atacar. Las instrucciones eran evitar un baño de sangre. Ese día nosotros hicimos una delegación que concurrió a Casa Rosada a la mañana. El bloque de diputados lo encabezaba Pernacetti, que era nuestro presidente de bloque. Fui yo como presidente de bloque de senadores y vino también el doctor Raúl Alfonsín. Habíamos estado varios días previos ya reuniéndonos con el presidente de la Rúa, tratando precisamente de aportar un apoyo para enfrentar la crisis que cada vez era más virulenta, ¿no? Nosotros fuimos ese día básicamente a plantearle, que lo habíamos estado conversando previamente en el Congreso, de pedirle que cambiara la orientación económica. En esos últimos meses, las decisiones que tomaba de la Rúa eran en base a mi consejo. Cavallo estaba indudablemente en un proceso de deterioro muy grande ante la opinión pública, había un gran rechazo hacia él, y él nos recibió y para sorpresa nuestra estaba acompañado en ese momento por Cavallo. De la Rúa me dice, quédate, lo voy a recibir con vos. Iban a pedir mi renuncia, eso era lo que ellos querían, pero no se animaron porque estaba yo al lado de la Rúa. Entonces pidieron que la renuncia de todo el gabinete, ¿no? La situación era dramática, millones de desocupados, millones de hambrientos, pero la cosa no estalló por el lado de los pobres. Los pobres preparamos el camino, piquetes, puebladas, y el gran protagonista fue la clase media. Hubo muchos gobernadores que llamaron tanto al doctor Mestre, que era ministro del Interior, al doctor de la Rúa, que creo que lo llamó el doctor Rucauf. A mí me llamaron también varios gobernadores diciendo que la situación en sus respectivos territorios era insostenible, que no podían mantener el orden. El miércoles 19 de diciembre se reunieron en un hotel en la ciudad de Buenos Aires, el Elevage, funcionarios del gobierno y dirigentes de la oposición del peronismo. El objetivo, armar un gobierno de unidad nacional. El peronismo contestó que sí, siempre y cuando renunciara Domingo Cavallo. Fue una reunión muy grande en la cual se evaluó qué hacer con el tema de violencia que se vivía en el país. Esa reunión fue en realidad muy importante. Esperábamos al ministro del Interior
a Mestre, que se acerca ya bastante tarde, sería a las 11 de la noche, y nos cuenta la difícil situación que había por los reclamos y las marchas, los problemas que se estaban agudizando. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El estado de sitio lo dicto por presión de Cristian Colombo, jefe de gabinete, y el ministro del Interior, que era Ramón Mestre, presionados a su vez por Jucao, sobre todo, que lo pedían como símbolo, como un mensaje implícito de que el gobierno estaba dispuesto a ayudar frente a los problemas que tenía la provincia. Y a mí me llamó la atención el desconcierto que había en los funcionarios, digamos, de la Alianza, porque uno de ellos me preguntó si había escuchado el discurso de la Rúa. Bueno, dice, porque me avisan que hay gente concentrándose en Plaza de Mayo. Porque el primer episodio es un episodio claramente de clase media. De repente la gente siente que sus ahorros no los podía utilizar, que no sabía qué iba a pasar con ellos. Y bueno, los que teníamos plazos fijos en los bancos, nos quedamos encerrados. A todo el mundo le sorprendió que la gente saliera a la calle espontáneamente por todos lados, en lo que yo creo que es el primer cacerolazo que hemos conocido. El 19 estaba cursando, fuimos a la plaza como millones de personas. Creo que había sido un hecho un poco límite, ¿no? Veníamos de un gobierno que venía de recortarle el 13% a los jubilados, que venía de recortar los salarios del sector público. Un gobierno que fue la primera alianza llegó al gobierno con un discurso y cuando le tocó gobernar, gobernó de manera contraria a las cosas que dijo en la campaña. De la Rúa anuncia el estado de sitio, ya comenzaron las primeras reacciones de algunas personas que pasaban en auto, bocinazos, algunos insultos, muchos más insultos. Primero eran 3, después eran 6, después eran 100, y después fueron cientos de miles, que yo no recuerdo una movilización de la magnitud de la noche del 19. Sí. Porque no había banderas. Nadie quería dar la información. Estaba comprometido Mestre a hablar por televisión y no lo hacía. Entonces tomé la televisión yo y lo hice, que fue el peor error que uno puede cometer, porque puse la cara, expliqué lo que pasaba, convencido que el temor de la gente eran las sublevaciones, el riesgo de la violencia. Y no, la preocupación de la gente era la economía. ¡Loco, devuelvan la guita! ¡La gente se está cagando de hambre! Era la 1 de la mañana, yo había visto por televisión que habían anunciado mi renuncia. Creo que lo hicieron pensando que eso llevaba a que la gente se dispersara. Yo fui a la noche a informar al presidente de la Rúa y a preguntarle si había renunciado el doctor Cavallo. El presidente de la Rúa estaba descansando. ¡Cavallo! ¡Devolveme la plata! ¡Esto es el pueblo! ¡El pueblo no está saqueando! ¡Renuncia, Cavallo! ¡Renuncia y déjalos vivir en paz! Lo llamé al presidente, que estaba en Olivos,
Y me dijo, no, de ninguna manera, yo necesito que me sigas acompañando, son momentos difíciles. Yo le dije, bueno, avísame qué es lo que querés que haga. En un momento determinado del programa, alguien insistentemente llamaba a mi celular y decidí atender a ver qué pasaba. Y la persona con la que hablé era una persona de absoluta confianza en materia informativa, muy pero muy cercano e influyente a ese gobierno, al gobierno de la Alianza, y me dijo, acabo de cortar con Cavallo y renuncia. Seguro, palabras de él, me dijo, esto no va más, me voy. Señores, perdón. Está en estos momentos renunciando Domingo Cavallo. La sensación errónea mía en ese momento fue, bueno, esto va a descomprimir. Y no descomprimió nada. ¡Viva la patria! ¡Viva la Argentina! Había cacerolas. Eso fue hasta las 2 de la mañana. Yo decido subirme a la terraza y hago la foto. Una foto es impresionante, que creo que llegaba hasta la Plaza Congreso. La represión comienza a 2 y pico de la mañana con algunos itacazos, varios itacazos. La gente empieza a dispersarse, a responder, vuelan rejas, las rejas de esa época, las vallas eran de 1,5 metros, 2 metros, menos, 1,5 metros de altura. Los manifestantes, algunos las agarraban para responder a la policía, y ese fue un ida y vuelta, donde ahí ya empezó a percibirse que se había perdido el control. Yo creo que el gobierno ya había perdido el control de la situación, ¿no? No creo que ese llamado haya tenido una influencia en la decisión de Domingo Cavallo de dejar el poder. Nunca un medio de comunicación es determinante. Ellos se van a Olivos convencidos de que se solucionaba el problema con el anuncio, cuando se haga el anuncio del estado de sitio. Y eso precipitó las cosas. Fue tremendo. Esa noche fue tremenda. Yo voy a las 8, 9 de la mañana a verlo al presidente para hacer un análisis de la situación. Me informa que el doctor Cavallo había presentado la renuncia. Se seguía complicando las cosas, el gobierno estaba como paralizado. Vamos a Casa Rosada. Y lo que quedamos es en ver cómo ofrecíamos a la ciudadanía un gobierno de coalición, si era posible hacerlo. Yo creo que estábamos fuera de tiempo. Fuimos al despacho de él, le pedimos con Pernacsetti si nos autorizaba a transmitir esas ideas y tratar de buscar el diálogo con el justicialismo. Maestro viene a preguntar qué posibilidad de un gobierno de coalición. Yo le digo, mira, muy difícil, pero hay algo más fácil, que es votar las leyes y darle gobernabilidad en forma inmediata. Y Maestro me dijo, no, si no hay gobierno de coalición es muy difícil seguir. ¿Qué pasaba? Nosotros habíamos ganado las elecciones 2 meses antes. Un gobierno de coalición lo arma el que gana, no el que pierde. Y además, armar un gobierno de coalición no se hace en 2 horas. Fue una respuesta negativa de nuestra parte. Hablé por teléfono con el doctor Pernacsetti, con el doctor Alfonsín, con algunos
parlamentarios peronistas con los cuales yo tenía diálogo, ya no era el mismo tono del diálogo. ¿Por qué? Y porque los teléfonos empiezan a cortar ante la crisis. Yo me despacho y a los pocos minutos llega de Alfonsín, conversamos un poco de esto. Él me dice, sí, lo veo complicado. Yo dije lo mismo. Suena el teléfono en mi celular, me llama el presidente y él me dice, bueno, yo voy a hacer un mensaje a la ciudadanía. Se acabó la comunicación, le digo a Alfonsín, va a hablar ahora, presidente. Me dice, ¿qué iba a decir? Bueno, no sé, vamos a escucharlo. Así que prendimos el televisor. Estamos en una situación crítica. Solo podemos salvarla con el conjunto de la dirigencia política. Lo importante no son las personas, sino las instituciones y el país. Por eso, despojado de cualquier interés personal por el cargo que tengo el honor de ocupar, me dirijo a cada dirigente, radical, peronista o de otros partidos que tengan responsabilidades de gobierno. Acordar con el Poder Ejecutivo las reformas políticas que sean necesarias. Evidentemente estaba con un vacío de poder y habiendo escuchado el discurso me di cuenta que estaba a punto de renunciar. Había reuniones, pero fuera de la Casa Rosada todo seguía igual. La gente seguía manifestándose, la policía reprimiendo y todo se agravó en la tarde del jueves, cuando la policía reprimió ferozmente a la multitud en la Plaza de Mayo. Hay gente golpeada. Fui a trabajar al sindicato de judiciales y estaba yendo para tribunales y me mandan un mensaje diciéndome que estaban reprimiendo la ronda de las madres. Ya se hablaba de 5 fallecidos en Plaza de Mayo, por decir inmediaciones. Y en el interior, sobre todo en provincia de Buenos Aires, en Córdoba y Santa Fe, había más de 20 muertos. La policía intentó meterme en un patrullero, me meten picana, me quieren meter en el patrullero, me meten en el patrullero. Cuando veo la situación, que era muy caótica y muy violenta, intenté escaparme, me escapo del patrullero y cuando iba ya llegando a la ronda de las madres me vuelven a agarrar. Cuando el patrullero arranca, cerca del bajo, choca contra otro auto, el otro auto vuelca, viene una ambulancia, se lleva al taxista, viene otra ambulancia, se lleva a uno de los policías. Por presión de los vecinos, en vez de meterme en otro patrullero, piden una ambulancia más, me llevan al hospital Argerich, esposado, detenido. Voy al Argerich. En el Argerich la policía me dice que no tengo que contar nada de lo que sucedió, porque si no me mataban. Me llevan a una guardia, la policía pide que me den el alta, me dan el alta. Yo pido fuertemente la presencia de un neurólogo porque tenía un golpe muy fuerte en la cabeza, muy fuerte. De hecho tenía como una deformación.
Viene un neurólogo, el doctor Barbeito. Cuando me hace la inspección se dio cuenta que no era solamente por el choque, que tenía golpes por todos lados. El doctor recetó 6 horas en observación, con lo cual ese fue el doctor que me salvó la vida. Después ya en el Argerich, que era el mundo que yo podía ver, era el ingreso permanente con balas, con fracturas, con balas de goma, con balas de plomo. El Argerich estaba repleto de gente sangrando por todos lados. Tuve miedo y tuve situaciones y amenazas reales, tuve golpes, tuve situaciones muy al límite. ¿Sí? Lo vuelvo a llamar al presidente y le digo que nota la situación muy complicada. Y él me dice que no cree que sea tanto, que él desconoce que existen 5 muertos en el área de Plaza de Mayo. A mí nadie me ha informado de eso. Y digo, bueno, no te habrán informado, presidente, pero es lo que está sucediendo. Pues voy a ver de qué se trata. Y cortó la comunicación. Se nos empieza después a informar situaciones violentas de muerte que no ocurrieron en la Plaza de Mayo, pero que ocurrieron en el ámbito de la capital federal, y yo creo que eso fue la gota que rebasó el vaso para la renuncia del doctor de la Rúa. Mi secretaria me trae una declaración de los bloques de senadores y diputados del justicialismo, donde dicen que creen que es el momento de que tome una decisión el presidente, o al menos que se haga una asamblea legislativa. Yo vi ya que eso no había salida. Vuelvo a hablar al presidente. ¿Cuándo toma la decisión usted de renunciar? ¿En qué momento? Cuando me llama maestro y me dice que ellos no ven otra solución que la renuncia. Y en un momento determinado el presidente me dice, bueno, ¿y yo qué puedo hacer ante esta semejante situación? Y le digo, presidente, yo le voy a dar mi opinión. La decisión es suya. Yo creo que así no se puede continuar. La única salida de esto sería que dejar en manos del Congreso las salidas institucionales. Se hizo un silencio de unos pocos segundos y me dice presidente, bueno, sí, creo que sí, si no hay otra alternativa es lo que voy a hacer. De la Rúa había hablado ya con muchos líderes políticos y se había dado cuenta que su tiempo había terminado. Entonces, frente a esto, resistir era una obcecación, no tenía apoyo partidario, tenía un peronismo que venía pidiendo la renuncia. Bajo al despacho presidencial, voy por un vericueto ahí que me lleva al comedor presidencial y el presidente sale de ahí. Hola Víctor, me dice, bueno, te agradezco tu colaboración en este tiempo. Y ahí yo me doy cuenta que ya no era más presidente, que había renunciado. Vení, me dice, vamos a hacer la última foto. Así que me toma del hombro y me lleva hasta el despacho. Yo me había quedado de lado porque el país no sabía de la renuncia. En puño y letra del presidente de la Nación, la renuncia al cargo que acaba de enviar al Congreso Nacional. Hay un golpe que lleva a esta situación, pero ¿cuál es mi contribución? Facilitar el camino mediante mi renuncia. Por el peronismo hubiera existido una solidaridad mayor. Fueron los mismos radicales, que en ese momento creo que fue maestro, que fue gobernador de La Pampa, que le dijeron que tenía que irse. El peronismo es más solidario, masivo, y el radical es más individualista y demás. Ahora, muchos radicales pensaban que con Duhalde las cosas andarían mejor. Creo que se hizo lo que había que hacer, que era decir, se agotó este ciclo, como estaban las cosas, no había más nada que hacer. Cuando se decide, por razones de seguridad,
que el presidente se traslade en el helicóptero a Olivos, yo personalmente no lo entendí bien porque la plaza ya estaba vacía. No estaba de ninguna manera pensado, yo no di orden en este sentido, pero el jefe de Casa Militar, que era nuevo, dispuso que el helicóptero se posara allí, y cuando yo digo, bueno, vamos, para salir al camino habitual, me entero de esto, me pide que vaya por ese camino, digo que no, hay un fuerte intercambio de ideas. El presidente sube por un ascensor muy pequeño para 2 personas, y yo voy por la escalera, lo espero, llego antes, y él llega a la terraza, sube una escalera. Por final, bueno, cometo el error de aceptarlo, pero no escapando de nada, porque yo me iba por el camino natural. No pude acompañarlo al presidente, que se desplazó corriendo y fue tomado por el edecán y por el jefe de la custodia presidencial para ascender al helicóptero. Fue duro, desde lo personal y desde lo institucional. Después de la renuncia, yo lo sentí al doctor de la Rúa aliviado. Mejor el renunciamiento y que el país siga adelante. Por eso mi renuncia, yo digo, para preservar las instituciones, de modo que se den los reemplazos. Luego esto se toma como símbolo.